Caminé hacia la sala de audiencias una mañana de martes en noviembre, llevando conmigo nada más que una carpeta color manila y la poca compostura que me quedaba después de 5 años de silencio deliberado. Las luces fluorescentes del edificio administrativo del condado de Caldwell zumbaban con una frecuencia que parecía diseñada para irritar. Coloqué mi carpeta sobre la mesa de la parte demandada, alicé el frente de mi saco y me senté, en la mesa al otro lado de la sala. Mis padres estaban sentados junto a su abogado, un hombre compacto y seguro de sí mismo llamado Gerald Fitch, con el aire de alguien acostumbrado a ganar discusiones antes de que siquiera empezaran. Mi madre no me miró. Mi padre me observó como se mira a un desconocido sentado en tu lugar habitual en un restaurante. No había hablado con ninguno de los dos en casi 5 años. La última conversación real terminó con mi padre diciendo que había desperdiciado cada oportunidad que me habían dado, mientras mi madre asentía como si estuviera firmando el acuerdo ella sola. Esa misma noche empaqué 2 bolsas deportivas y conduje hacia el sur antes del amanecer, sin despedidas dramáticas, sin dirección de reenvío. Solo esa paz particular que llega cuando finalmente dejas de esperar que la gente te entienda. Nunca planeé regresar al condado de Caldwell. Entonces murió mi abuela. Se llamaba Loretta, era la madre de mi padre, una mujer pequeña y metódica que había pasado 78 años en el mismo condado y que, de alguna manera, había logrado ser honesta sin ser cruel. Solía decir que la mayoría de la gente confunde hacer ruido con tener fuerza. Ella nunca levantaba la voz. Me llamaba cada pocas semanas durante los años en que estuve lejos. Nunca me pidió que regresara a casa, solo preguntaba si me estaba cuidando. La llamada llegó de su médico, el doctor Haynes, quien la había tratado durante los últimos 2 años. Me dijo que había fallecido tranquilamente y que su abogado se había comunicado conmigo porque su testamento contenía instrucciones específicas para mí. Me quedé sentado mucho tiempo en mi departamento en Raleigh después de esa llamada, mirando la pared sobre mi escritorio. El vacío que se abrió en mi pecho cuando escuché su nombre se sintió menos como tristeza y más como si el suelo cediera bajo mis pies. En su testamento me dejó la casa que tenía en Sutter Road, una vivienda modesta de 2 pisos con un huerto junto a la cerca sur y un porche cerrado donde mantenía su sillón de lectura. No era una propiedad grande, no valía lo que mis padres creían que valía, pero era el único lugar en el condado de Caldwell donde alguna vez me había sentido yo mismo, y sospecho que Loretta lo sabía. Mis padres se enteraron en menos de 48 horas. Mi padre llamó desde un número que reconocí y dejó un mensaje de voz de 4 minutos. El mensaje esencial era que la casa debía pasar a ellos, que yo no tenía derecho a una propiedad dentro de una familia que había abandonado y que Loretta seguramente había estado confundida en sus últimos meses. No devolví la llamada. 3 semanas después, recibí en la puerta de mi departamento una notificación formal de disputa legal. Conduje hasta el condado de Caldwell un domingo gris y entré a la casa de Loretta con la llave que me había enviado 2 años antes, dentro de una tarjeta de cumpleaños sin explicación alguna. La casa olía a cedro y a papel viejo. Sus lentes de lectura seguían sobre la mesa junto a la silla del porche. Me senté ahí, miré el jardín dormido y pasé mucho tiempo pensando en lo que estaba a punto de enfrentar. La primera vez que vi a Gerald Fitch en persona fue 2 días antes de la audiencia, cuando se acercó a mí afuera de la oficina de registros del condado. Fue educado de esa manera calculada en la que los abogados son educados, cuando quieren parecer razonables antes de hacer una petición poco razonable. Me dijo que mis padres estaban bajo una presión financiera considerable. Me explicó que la casa de Loretta representaba estabilidad para ellos en esta etapa de sus vidas. Luego añadió que, si yo cedía la propiedad voluntariamente, podríamos evitar un proceso público desagradable. Le dije que nos veríamos en la audiencia. Sonrió solo con la boca. La sala de audiencias tenía quizá 30 personas, la mayoría residentes del condado de Caldwell sin interés legal en el caso. Los procedimientos en pueblos pequeños siempre atraen público. La adjudicadora era una mujer llamada Patricia Bass, de unos 50 años, con mechones plateados en el cabello recogido hacia atrás y la expresión de alguien que había presidido demasiados conflictos familiares como para sorprenderse por alguno. Fitch habló primero. Construyó su argumento con cuidado, como alguien que levanta algo destinado a durar. Mis padres habían mantenido una relación cercana con Loretta, la habían ayudado con citas médicas, compras y reparaciones del hogar. Yo, en cambio, había estado ausente durante años. No asistí a celebraciones familiares. No la visité durante su enfermedad. La imagen que presentó fue la de una mujer que solo regresó cuando había algo que recoger. Luego mi madre pidió hablar. Se puso de pie con la postura ensayada de alguien que había practicado. Le habló a la adjudicadora Bass sobre los años de preocupación,
Las fiestas con una silla vacía y las llamadas que nunca fueron respondidas. No estaba equivocada en nada de eso. Pero entonces su voz cambió, volviéndose más dura, como si liberara algo que había guardado durante mucho tiempo y finalmente hubiera encontrado una habitación lo suficientemente grande para soltarlo. Me miró directamente y dijo que yo siempre había sido la egoísta, que había tomado de esta familia toda mi vida sin dar nada a cambio, que al final simplemente era una decepción de la que había dejado de esperar algo. La sala quedó en silencio, de ese silencio particular que aparece cuando alguien dice algo imposible de retirar. La adjudicadora Bass no reaccionó de inmediato, tomó una nota, luego miró mi carpeta sobre la mesa. Antes de que pudiera hablar, Fitch intentó continuar con su argumento. Bass levantó ligeramente una mano y lo detuvo. Volvió a mirar la carpeta y luego a mí, con la expresión evaluadora de alguien reconsiderando algo. Señorita Hall, dijo con voz tranquila, quizá quiera presentar su documentación. Llevé mi carpeta al secretario. Dentro estaban las cartas que le había escrito a Loretta durante 5 años, muchas devueltas con su letra en los márgenes. También había registros de transferencias de dinero que le envié cada trimestre, nada grande, pero lo suficientemente constante como para cubrir el impuesto predial durante 2 años cuando lo mencionó casualmente en una llamada. También había una carta de mi antiguo empleador, el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, donde trabajé 6 años como analista regional de cumplimiento supervisando documentación de auditorías para 3 estados. Fitch observó el membrete durante un largo momento. Bass revisó los documentos con la concentración silenciosa de alguien que lee cuidadosamente por profesión. Se detuvo en la carta del BA, la dejó sobre la mesa y miró a Fitch. Licenciado, dijo, ¿está familiarizado con la trayectoria profesional de la parte contraria? Fitch respondió que entendía que yo era una ciudadana privada sin posición particular. Pasó 6 años realizando auditorías federales de cumplimiento, dijo Bass. Ha documentado cada contribución financiera hecha a esta propiedad. Además, existen registros escritos de la fallecida confirmando la recepción. Dejó su pluma sobre la mesa. La imagen presentada esta mañana parece omitir varios detalles relevantes. Mi padre se inclinó hacia adelante. Mi madre me miró como si estuviera viendo a una persona distinta sentada frente a ella. Fitch se recuperó lo mejor que pudo. Argumentó que las credenciales profesionales no determinaban derechos de herencia. Bass estuvo de acuerdo, aunque añadió, sin énfasis particular, que sí complicaban los argumentos sobre el carácter y las intenciones de una persona. Lo dijo como quien expresa una verdad evidente que no necesita explicación. Mi madre dijo con brusquedad que no sabía nada de eso, que yo nunca se los había contado. La miré con calma. Nunca preguntaron, respondí. Bass confirmó la validez del testamento. La casa en Sutter Road seguía siendo mía. Cuando la sala se vació, mis padres permanecieron sentados. Su abogado se fue rápidamente. Recogí mi carpeta y me puse de pie. Por un momento, los 3 ocupamos ese espacio sin la estructura legal que organizara el silencio. Mi padre habló primero. Su voz había perdido la seguridad del tribunal. Preguntó qué había estado haciendo todos esos años. Le conté, no todo, pero lo suficiente, el trabajo de cumplimiento, los viajes, la lenta construcción de una vida que no tenía nada que ver con el condado de Caldwell. Escuchó como escuchan las personas cuando están reconsiderando algo que creían entender. Mi madre dijo que había asumido lo peor porque yo no le daba información, y le expliqué, con la mayor suavidad posible, que dejé de compartirla porque nunca era recibida como yo esperaba, que toda conversación terminaba en discusión y que, con el tiempo, elegí el silencio antes que repetir lo mismo. No respondió de inmediato. Luego dijo que llamarme una decepción había estado mal. Lo dijo sin dramatismo. Mi padre asintió a su lado. No les dije que todo estaba bien, no lo estaba, pero sí les dije que tomaba nota y que iba a arreglar la casa, y que si querían ver lo que Loretta había dejado, podían pasar cuando quisieran. El fin de semana siguiente, mi padre llegó con una caja de herramientas. Reparamos la cerca sur sin hablar demasiado. El silencio era distinto al de la sala de audiencias. Era el tipo de silencio que ocurre antes de algo, no después. Existe un tipo particular de cansancio que llega cuando un conflicto que has cargado durante años finalmente termina. No se siente como una victoria. Se siente como dejar algo pesado y notar por primera vez cuánto te duelen los brazos. Loretta solía decir que las familias no se forman solo por la biología. Se construyen con el trabajo constante de hacerse presente, incluso cuando hacerlo resulta incómodo. No sé todavía si mis padres y yo lograremos hacer ese trabajo, pero sé que, por primera vez en años,
La puerta ya no está cerrada por ninguno de los dos lados. Si hay alguien en tu vida que crees entender completamente, un hijo, un padre, un hermano con quien no hablas desde hace años, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una pregunta cuya respuesta no creías conocer ya?